Ok, vamos a estar grabando la reunión de hoy. Gracias a todos los que se han conectado. Que tengan un excelente Shabbat. Vamos a comenzar con el estudio de la parashá que se titula Vayetse y la encontramos en Génesis 28, 10 al 32, 3. Tenemos el estudio de también está la Haftará que se encuentra en Oseas, capítulo 12 del 14, del versículo 13 al 14, 10, y los escritos del primer siglo o el Nuevo Testamento que se encuentra en Juan 1, 43 al 41. Vamos a dar comienzo rápido a la lectura. Voy a compartir ahora otra pantalla para compartir, ¿verdad? Para leer el primer versículo de la parashá que voy a estar trayendo el estudio. Este estudio de esta noche vamos a estar estudiando contexto. Vamos a estudiar el contexto de los sueños en Antiguo Medio Oriente, qué significaban, qué eran, por qué se hacían, cómo se hacían. Vamos a estudiar el contexto sobre los matrimonios, las esposas, los hijos. Vamos a estar estudiando también y vamos a conectar al final este sueño de la escalera. Lo vamos a conectar con nuestro amado Mesías Yeshua y vamos a estar estudiando básicamente eso, pero hoy quiero traerle mucho contexto para nosotros poder entender la narrativa que se nos está presentando aquí en Génesis, porque muchas veces nosotros leemos la parashá y muchas veces no entendemos muchas cosas. Por eso es que tenemos que ir al contexto para nosotros entender lo que está sucediendo y lo que sucedió en ese tiempo. Así que voy a comenzar con la lectura de El sueño de Jacob, que es lo primero que quiero traer. Y comienza la lectura que dice, voy a estar leyendo de la versión, la Biblia textual, y la tengo aquí en pantalla que usted me puede seguir en la lectura. Jacob pues salió de Beerseba y se dirigió a Harán, y llegando a cierto lugar, pasó allí la noche porque ya el sol se había puesto. Tomó una piedra del lugar y la puso por su cabecera, y se tendió en aquel sitio y tuvo un sueño. He aquí una escalera apoyada en la tierra cuya parte superior alcanzaba los cielos. He aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí Hashem estaba en pie sobre ella y dijo, yo soy Hashem, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac. La tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el mar, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el Negev. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas. Y volveré a traerte esta tierra, pues no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Y aterrorizado añadió, cuán terrible es este lugar. Esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo. Y Jacob madrugó por la mañana y tomando la piedra que había puesto por su cabecera, la erigió como una estela y derramó aceite sobre su cúspide. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Sin embargo, al principio el nombre de la ciudad era Luz. Y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y volviera en paz a la casa de mi padre, y Hashem llegara a ser mi Dios, entonces esta piedra que he puesto como estela será casa de Dios, y de todo lo que me des de seguro apartaré el diezmo para ti. Vemos aquí, ¿verdad? El relato que comienza con el sueño que tuvo
Jacob sobre esa piedra y vemos que el término que se aplica aquí cuando dice y salió, ese término bayetse, el significado de la raíz de de esta palabra significa irse, significa proceder, partir, y esta palabra bayetse es una forma verbal que se traduce como y él salió y él partió. Hay un comentario en la Humash que dice que se especifica, ¿verdad? O se resalta que la palabra dice y salió porque se dice que cuando un justo sale de una ciudad, la gloria, ¿verdad? O la Shekinah se va con esa persona. Entonces, estos sabios ven como que esa que se resaltó, como que salió, ¿verdad? Esa Shekinah de ese lugar y se fue con la persona. La matriz espiritual de la raíz Bayetse, que es la etimología y la raíz hebrea, se traduce o una raíz triliteral que significa yatzá, que en el pensamiento hebreo no solo significa salir, sino que también significa salir para entrar en un proceso. Y eso lo vemos, ¿verdad? En la vida de Jacob, que él salió y definitivamente entró en unos procesos que iban a formarlo y iban a formar lo que es la nación de Israel. Cada salida implica un comienzo, un tránsito y una transformación. Y eso lo vemos en el relato. Más adelante vamos a ir viendo. Salir de un estado a otro. La salida de Jacob en sí no fue una fuga, sino que es vista por los sabios como una evolución. Salir como revelación y la raíz también, esta raíz de salir también la puedes ver cuando se usa en algo que se manifiesta, algo que sale a la luz, o también se utiliza en palabras con decretos o bendiciones, como en el caso que se ve en el libro de Esther 1:20. Para ir entonces al contexto de lo que es el sueño y de la escalera, vemos que el contexto, ¿verdad? De esta visión, lo vemos que fue un exilio y la vulnerabilidad. Jacob huyó solo, temeroso, en la oscuridad, simbolizando el exilio y la diáspora, como señalan los sabios y se acuesta, ¿verdad? En ese lugar desolado, aparentemente desolado. Al despertar, Jacob dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y llama a ese lugar Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Y vamos, para poder entender esto, vamos a entonces a ver lo que significa, ¿verdad? Y el contexto de los sueños en Antiguo Medio Oriente. En Antiguo Medio Oriente, ¿verdad? Una persona que quería discernir la voluntad de los dioses comúnmente llevaba a cabo una incubación. Es decir, dormía en el templo de los dioses y visitaba durante la noche. La incubación era un rito en el que una persona duerme deliberadamente dentro o junto a un santuario o templo con la intención de recibir por sueño una revelación, cura o instrucción divina. En algunos contextos era terapéutico como curación, en otros era adivinatorio como un oráculo o inspiración para planificar o con una visión. En Egipto, las prácticas de sleep temples o cámaras de sueño con rituales de purificación y trance asociadas a figuras como Imhotep, a veces interpretadas como formas tempranas de terapia ritual.
En Mesopotamia también vemos que hay evidencia textual de que se solicitaban sueños en templos para obtener instrucciones divinas. Por ejemplo, relatos sobre gobernantes que incuban para recibir planos o instrucciones de construcción de un templo. También existen tabletas babilónicas sobre interpretación de sueños. En Grecia clásica o helenística, la forma más estudiada es la ecoimesis. En los Asclepeia, santuario de Asclepio, donde los enfermos dormían en el abatón y relatarían sus sueños a los sacerdotes para interpretación y cura. Hay abundante evidencia arqueológica, relieves, inscripciones que registran votos y casos de curación. Entonces, pero qué está teniendo que ver esto eh, con Israel? Vamos a estar viendo, ¿verdad? La práctica ritual que se ve en esto. La preparación también, esta era la práctica ritual. Vamos a ir más adelante, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el sueño de Jacob. Pero quiero traerles esto para que vayamos entendiendo el contexto y qué era lo que Jacob estaba viendo o sintiendo, ¿verdad? En ese momento, de acuerdo al conocimiento que había en ese tiempo sobre los sueños y sobre los lugares, ¿verdad? Y estos templos. Así que esto es una práctica ritual que tenía una preparación. Se purificaban, ayunaban, oraban y a veces se bañaban y daban ofrenda. El solicitante se hospedaba en el espacio sagrado. El lugar eran cámaras especiales llamadas abatón o espacios de incubación dentro del santuario. El resultado y el procesamiento. El sueño podía traer imágenes, instrucciones o la visita de la divinidad. Sacerdotes e intérpretes registraban la experiencia y dictaban acciones o terapia. El sueño de Jacob. ¿Cómo conectamos, verdad, esta incubación del antiguo cercano oriente con el sueño de Jacob y la escalera? Esta conexión no significa que se estaba copiando las prácticas paganas, ¿verdad?, de ese tiempo, sino que más bien muestra el marco cultural donde este hecho se está llevando a cabo, en el que Hashem se revela y a la vez cómo la Torá lo transforma, porque podemos ver una similitud, pero podemos ver cómo Hashem transforma y eleva esta revelación, ¿verdad?, a un estatus mayor. En el antiguo Medio Oriente existía la práctica de dormir en un lugar sagrado para recibir un mensaje divino, orientación o confirmación. Jacob se encuentra en un lugar sagrado sin saberlo. Él duerme allí, él tiene un sueño con un mensaje divino, él recibe promesa y dirección personal y al despertar, él marca, perdón, el sitio como Betel, casa de Elohim. Esto encaja perfectamente con el patrón de incubación sagrada. Dormir en un espacio donde la divinidad se revela en un sueño significativo. Aunque la estructura se parece, la esencia, ¿verdad?, es totalmente distinta. En la cultura vecina se buscaba provocar al Dios mediante rituales y ofrendas de purificación. El sueño era un mecanismo para inducir la revelación. La divinidad era impredecible o manipulable. En el caso de Jacob, no hay ritual, no hay templo, no hay intención humana. Es Hashem quien lo sorprende. Jacob no fue
a provocar nada. El sueño es iniciativa divina y no una técnica humana. Así que Hashem revela el propósito, el pacto y el destino, no un simple mensaje ritual. Esto muestra cómo la Torah corrige este patrón cultural. ¿Ves? Jacob no busca la revelación lo encontró a él. Así que esto es bien importante, ¿verdad? Que lo tengamos que, aunque hay un paralelismo en el contexto de la incubación, lo quise traer porque esto era a lo mejor una práctica que Jacob conocía de ese tiempo que se hacía, que él no lo estaba haciendo, pero él conocía esta práctica y por eso cuando él tuvo ese sueño, él pudo despertar y decir, wow, yo estaba en un lugar sagrado y no lo sabía. Por eso su expresión. En el texto del antiguo Oriente Próximo, especialmente en Mesopotamia, los templos, sobre todo los sigurat, eran vistos como puntos de conexión entre cielo y tierra. Una especie de puerta donde los mensajeros divinos subían y bajaban. La escalera de Jacob funciona como una imagen familiar para el contexto cultural. Comunica la idea de que el cielo y la tierra están unidos, pero ahora no es un edificio hecho por humanos, sino un portal abierto por Hashem mismo. En otras palabras, Hashem usa un símbolo cultural conocido, pero le da un significado totalmente distinto y superior. Vemos cómo Hashem va transformando y elevando más, ¿verdad? Este tipo de ritos y este tipo de situaciones, cómo él va cambiando. Entonces vemos a Betel como un lugar de encuentro. Por eso es que Jacob, ¿verdad? Cuando teniendo el conocimiento de este patrón que se hacía en los templos y de este patrón de incubación, por eso es que Jacob cuando despierta dice, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Y esto encaja perfectamente con la idea de que un espacio donde la divinidad se revela, hay un santuario natural, un punto de contacto y misión en contraste con los templos de incubación. Jacob no consagra un edificio para manipular la revelación, sino que reconoce que Hashem eligió ese lugar para hablarle. Ve cómo este patrón Hashem lo eleva a un nivel más superior, porque es él el que eligió el lugar, es él el que eligió, ¿verdad? Darle este sueño y esta visión a Jacob. La revelación del diseño, como revelación del diseño, como en otras culturas, en la incubación, ¿verdad? Se buscaba instrucciones para un templo, para que Hashem, o el Dios, perdón, el Dios de ellos, le diera el, el diseño y le diera los planos para la construcción de un templo. Buscaban dirección divina. Buscaban también la confirmación de un liderazgo o un destino. Y en el sueño de Jacob vemos que Hashem confirma su destino, promete protección, renueva el pacto de la tierra. Entonces no le da un diseño arquitectónico como se ve con Moisés más adelante, pero sí le da una revelación fundacional para su vida y para Israel. En este tipo de sueño, ¿verdad? Encaja perfectamente con la tipología de los sueños oraculares y de pacto que se entendían en ese tiempo. Por eso Jacob estaba entendiendo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? En ese espacio. Así que para continuar, ¿verdad? Con el relato, porque más adelante voy a conectar esa escalera de Jacob con Yeshua, vamos a seguir el contexto histórico y cultural de este relato.
En el tiempo en que estaba sucediendo, ¿verdad? Esto de Jacob, los patriarcas estaban viviendo en el Bronce Medio, que este era un periodo que situaba a los patriarcas Abraham, Isaac y a Jacob aproximadamente entre los 1800 y el 1550, que coincide antes de la era común, ¿verdad? Que coincide con la edad de bronce. La edad de bronce es el periodo en el que se dejó la prehistoria y se comenzó con el periodo histórico. Es en este periodo es que surgen los registros escritos. Los mesopotámicos fueron los pioneros de las escrituras. En este tiempo es que, ¿verdad?, se comienza a registrar toda la historia en escritura. El estilo de vida en este tiempo. Jacob y su familia, Isaac también su padre, eran seminómadas. Y esto yo lo toqué un poco en la paracha pasada, creo que lo toqué un poco. Y aunque este estilo de vida se ve desde Abraham, ellos no vivían dentro de ciudades, estados cananeas, sino que vivían a sus alrededores, a los márgenes. Su riqueza estaba en sus rebaños y se movían para pastorear. Eran seminómadas, ¿verdad? Es una persona o animal que vive establecida en un lugar solo durante un periodo determinado, con sistemas de producción de alimentos. El modelo de vida seminómada de los patriarcas, este estilo de vida de Jacob y sus antepasados, Abraham y Isaac, no encaja en la definición estricta de nomadismo puro, sin lazos con asentamientos. O sea, ellos no estaban asentados en un solo lugar, ni de sedentarismo total, que es una vida permanente en un solo lugar. Más bien se ajusta al modelo de seminomadismo común en Antiguo Medio Oriente. La principal fuente de sustento y riqueza de la familia de Jacob era la ganadería. Y lo vemos, ¿verdad? Relatado en esta parasha, cómo él se hace de su buen ganado para él y su familia. Los tipos de ganado que consistían primeramente en ganado menor, como ovejas y cabras, esenciales para obtener carne, leche, lana y cuero, también poseían camellos y asnos, cruciales para el transporte de bienes y tiendas durante las migraciones. La gestión del rebaño. El tamaño de sus rebaños era tan grande que a menudo generaba conflictos, como en el caso, ¿verdad?, que Jacob tuvo con su suegro Labán por el pago de su salario, o la necesidad de separarse de otros grupos, como la separación de Abraham y Lot por la escasez de pasto. El cuidado de estos rebaños dictaba la necesidad de moverse. Por eso era que ellos no podían estar asentados en un lugar. Ellos tenían que estar moviéndose, ¿verdad? De acuerdo a donde ellos encontraran un buen pasto para su ganado. El movimiento de Jacob no era aleatorio, sino estacional y estratégico. Buscaba dentro de los alrededores donde él se encontraba, él buscara los mejores recursos para sus animales. Entonces ahí él venía y se asentaba por un tiempo. Entonces el movimiento, ¿verdad?, que vemos de este caso es un movimiento vertical y estacional. En el verano, ellos podían ascender a tierras altas o zonas montañosas de Canaán, donde las temperaturas eran más frescas y el pasto se mantenía por más tiempo. En el invierno descendían a las tierras bajas o valles, como el Valle del Jordán o las áreas costeras, para evitar el frío de las alturas y aprovechar los pastos que crecían después de las lluvias. Así que ellos tenían rutas claves también, y las rutas mencionadas en Génesis como Betel, Siquem, Hebrón y el sur de Canaán indican que se movían entre zonas con recursos híbridos, ¿verdad? Donde había agua también, que pertenecía el agua, híbridos probados y accesibilidad a los centros urbanos. Un ejemplo bíblico de esto es la necesidad de emigrar a Egipto, ¿verdad? Cuando José, debido a que la gran hambruna
ilustra la vulnerabilidad de un estilo de vida a los cambios climáticos y la importancia de la disponibilidad del alimento y del agua. Lo que distingue este semidomadismo de Jacob es su relación dual con el entorno sedentario. Puntos de anclaje. La familia patriarcal mantenía lazos estables con ciertos lugares, incluso si no vivían allí permanentemente. Vemos, ¿verdad? Como en la parasha pasada, los pozos también que Isaac volvió a abrir y, y vemos eso, ese también, por así decirlo, ese acuerdo que él hizo con, ahora mismo se me olvidó, pero él hizo un acuerdo, ¿verdad? Vemos entonces que ellos tenían esas relaciones y esos lazos. El pozo de agua eran lugares como Berseba que eran esenciales porque garantizaban el acceso a pozos de agua duraderos, un recurso que no se podía llevar consigo. La propiedad de la tierra también era el mejor ejemplo y es la cueva de Macpela, cerca de Hebrón, que Abraham compró para usar como tumba familiar. Y esto representa una inversión territorial fija y un hogar ancestral para el entierro señalado, una pertenencia a la tierra de Canaán a pesar de vivir en tiendas. O sea que estos pozos de agua y estas propiedades, ¿verdad? Le ayudaban a los patriarcas a tener relaciones estables en estos lugares donde ellos hacían, ¿verdad? Estas negociaciones y estas transacciones. Así que también había una interacción social y comercial porque Jacob y su familia interactuaban regularmente con las diferentes ciudades, los diferentes estados cananeos y necesitaban, ¿verdad?, comerciar e intercambiaban productos de los animales por grano, herramientas o artesanía. Entonces vemos cómo se da esta, ¿verdad?, relación o estos lazos estables en estos lugares donde ellos pasaban y estaban por cierto tiempo. También ellos pagaban impuestos o peajes para asegurar los permisos del pastoreo. Entonces vemos, ¿verdad?, como el incidente de Siquem en Génesis 34 es un ejemplo de las complejas y a veces peligrosas interacciones que tenían con las poblaciones sedentarias, porque vemos que no todo el tiempo, ¿verdad?, fueron relaciones amigables. Hubieron sus relaciones que no fueran muy amigables y tuvieron su conflicto. Las implicaciones teológicas y sociales. Este estilo de vida seminómada tiene profundas implicaciones, ¿verdad?, en la narrativa bíblica. La promesa de la tierra, ¿verdad?, de la tierra. El vivir en tiendas, en tiendas, perdón, un símbolo de temporalidad y peregrinación. Enfatiza que ellos eran extranjeros en la tierra que Dios les había prometido, reforzando la idea de que su verdadera posesión era futura y dependía de la fe en la promesa. La estructura social, ¿verdad? Las tiendas no solo eran hogares, sino el centro de la unidad familiar tribal donde el líder, en este caso Jacob, ejercía autoridad directa sobre sus hijos, siervos y ganado, manteniendo una estructura social fuerte e independiente. Le estoy trayendo toda esta historia para que podamos entender, ¿verdad?, la cultura y el contexto donde se está desarrollando este relato de la parasha. Algo bien también importante que les quiero traer es sobre el contexto cultural del matrimonio arreglado en ese tiempo y su función, ¿verdad? Porque el matrimonio, ¿verdad?, era una pieza clave en la sociedad. Ok, el matrimonio arreglado y su función. El matrimonio en la época de Jacob no se entendía como como nosotros hoy en día lo vemos. Hoy nosotros entramos en un matrimonio porque estamos buscando, nos enamoramos, amamos a esa persona y estamos buscando una felicidad personal. En el tiempo de los patriarcas el matrimonio no era así.
El matrimonio era una institución cívica, económica y religiosa destinada a fortalecer el grupo. Entonces vemos que la historia de Jacob con Labán, donde Jacob trabaja 14 años por sus esposas, es un ejemplo vívido de esta realidad. Es, en este contexto era un contrato de alianza, no era de romance y de amor. Se establecían, ¿verdad?, las alianzas interfamiliares. La finalidad de estos matrimonios era política y social. El objetivo principal del matrimonio era crear o cimentar una alianza entre dos grupos familiares o clanes. Al casarse, los lazos de parentesco se extendían ofreciendo a ambas partes beneficios. Los beneficios eran protección mutua, mayor fuerza militar o de defensa. También tenían acceso a recursos, ¿verdad?, de ambas familias. El derecho de pastoreo, acceso a pozos de agua, vital en el desierto o rutas comerciales. También era influencia social, porque esto elevaba el estatus de ambas familias. En el caso de Jacob y Labán, que presenta esta parashá, la unión de Jacob con Lea y Raquel integró formalmente el linaje de Isaac con el clan de Labán, asegurando que Jacob tuviera un refugio y parientes que le ayudaran a establecerse y a prosperar económicamente. La negociación era, ¿verdad? Lo hacía la cabeza de la familia, en este caso, ¿verdad? Jacob. Eh, Ausencia de elección individual. Los individuos, especialmente las mujeres, casi nunca tenían voz en la elección de su cónyuge. La negociación era llevada a cabo por los jefes de familia, el padre o el pariente varón más anciano en nombre de sus hijos. Énfasis en el linaje. Las preguntas importantes no eran sobre el amor o la compatibilidad, sino sobre la procedencia, de qué familia es y la capacidad reproductiva o económica que pudiera asegurar la línea. Esto era en lo que se enfatizaban, o sea, ellos preguntaban, ¿verdad? Ellos no estaban preguntando si la pareja que querían unir se amaban. Ellos no. Ellos no estaban preguntando si eran compatibles, sino que ellos preguntaban de qué familia es. ¿Qué capacidad económica, verdad, reproductiva, social tienen? ¿Pueden asegurar una buena línea? Pues si todo esto era positivo, entonces ahí se arreglaban los matrimonios. El amor venía después si es que se daba. Pero esto es el contexto, ¿verdad?, que les estoy trayendo en este relato de lo que trae y lo que antiguo Medio Oriente podemos estudiar, ¿verdad?, de lo que se veía en la época. El intercambio económico y legal. El matrimonio era un acuerdo de intercambio de bienes y servicios, formalizado mediante contratos o rituales reconocidos. Vemos que se le da la dote, ¿verdad?, que es el moar, y la definición de esto es dote o precio de la novia. Era el pago o servicio que el novio o la familia del novio entregaba a la familia de la novia para compensar la pérdida de una hija. ¿Por qué? Porque se llevaban una hija y la capacidad laboral o reproductiva al llevarse a su hija iba a menguar. ¿Por qué? Porque ya había una persona menos trabajando lo que correspondía, ¿verdad?, en esa familia. Y para compensar esa pérdida, pues entonces se entregaba la dote a la familia de la novia para compensar, ¿verdad?, esa pérdida.
Entonces, en el caso de Jacob, Jacob no tenía dinero, por lo que su dote se pagó con los trabajos, ¿verdad? Que hizo 7 años por Raquel y engañado 7 años por Lea, que fueron 14 años. Así que Jacob, ¿verdad? Sirvió a Labán 7 años por Raquel, que aunque dice, ¿verdad? La palabra que a él le parecieron pocos días por el amor que le tenía. La importancia de esto es que una vez pagada la dote o completado el servicio, la mujer pasaba legalmente del dominio de su padre al dominio de su esposo. Ya la mujer no le pertenecía a su padre, ahora le pertenecía a su esposo. Entonces se le daba, el padre le daba un regalo a la novia. Lo que la familia de la novia le daba a su hija para que se llevara a su nuevo hogar, esto podía incluir tierras, podía incluir bienes o muy importante, que lo vemos aquí en Valletse, las siervas. A Raquel y a Lea, Labán, ¿verdad? Le dio una sierva a cada una de ellas. Ese fue el regalo de Labán para sus hijas. En el caso de la sierva, ¿verdad? Labán dio a Silpa a Lea y a Bila a Raquel. Estas siervas no eran regalos al esposo, eran propiedad de las hijas, eran propiedad, ¿verdad?, de las esposas. Lo que les daba el derecho legal a las esposas de usarlas como madre sustituta, como se discutió y como vimos previamente y como lo vimos relatado en esta parasha, para garantizar el crecimiento de su parte del clan. Pero hay algo bien interesante que yo estudié sobre este matrimonio que Jacob tuvo con estas 4 mujeres, porque a mí me creó curiosidad algo y yo no sé si usted es como yo, pero cuando estoy estudiando la palabra y veo algo que me crea una curiosidad y me lleva a hacerme preguntas, ahí yo comienzo la investigación. Y en este caso, ¿verdad? En el caso de Jacob, a mí me pareció y me vinieron unas preguntas en un aspecto y comencé a investigar en Antiguo Medio Oriente lo que significaba esto y lo voy a traer. Les voy a pedir que hoy me tengan un poquito de paciencia porque el estudio es un poquito largo, pero quiero traerle todo este contexto para que podamos mirar, ¿verdad? Este estudio y podamos introducirnos en lo que estaba pasando en este tiempo y lo podamos entender de una perspectiva correcta para entender este relato. Así que... También estos matrimonios era continuidad y estabilidad social. El propósito familiar del matrimonio era asegurar la supervivencia y el estatus del linaje patriarcal. Había una herencia asegurada, el hijo varón nacido dentro del matrimonio legítimo o a través de la sierva actuando por la esposa principal, era el único que podía heredar el nombre, las tierras, las promesas, el pacto y los bienes del padre. Evitar también la disolución del clan. Un matrimonio sin hijos varones era un fracaso social y legal, pues significaba que el nombre del padre desaparecería y su propiedad pasaría a parientes lejanos o al clan de su esposa. Esto explica la gran ansiedad de las matriarcas, ¿verdad? De Sara, Rebeca, Raquel y Lea por tener hijos, porque si ellas no tenían hijos varones, el nombre, ¿verdad? Aunque ya había una promesa, pero esto puede suceder. Y hay un caso bíblico que lo vemos en el libro de Números, cuando Moisés ya estaban por repartir las tierras y vemos las hijas de Zelofejad que van delante, porque Zelofejad fue un hombre, ¿verdad? Justo que no se contaminó eh, con la rebeldía de Coré. Y entonces, vemos que tuvo solamente hija. Y esto lo relata Números 27 del 1 al 11. Y vemos que él tuvo 5 hijas, todas hembras, no tuvo hijas, no tuvo hijos varones. Entonces,
ellas preocupadas y amaban la tierra y ellas anhelaban recibir esa herencia de la tierra, ellas van donde Moisés y les dicen, porque en ese tiempo, ¿verdad? Como relata aquí, la herencia pasaba a los hijos varones. Si no había hijos varones, pues el nombre de ese patriarca iba a ser borrado, iba a desaparecer. Y ellas ante esa angustia van y le dicen a Moisés que, déjenme buscarle aquí el relato bíblico. Su argumento, ¿verdad? Fue respetuoso, pero dijo, ¿por qué ha de ser quitado el nombre de nuestro padre de entre la familia por no haber tenido hijo? Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre. Él era del linaje de Manasés, era Zelofejad, y entonces ellas no van a pedir, ¿verdad? Privilegios especiales. Ellas lo que van es en busca de justicia para preservar el nombre de su padre y la herencia de su padre. Además de que en este acto ellas revelan el amor que tenían por la tierra porque ya estaban a punto de conquistarla. Entonces vemos que Hashem va delante de Dios, Moisés va delante de Hashem y le presenta el caso y Hashem en su inmensa misericordia hace justicia con estas mujeres y le da y le ordena a Moisés que les dé tierra entre, ¿verdad? Sus parientes, que le dé tierra, la tierra de su padre que se las dé. Y vemos cómo Hashem enmienda, volvemos a lo mismo, algo cultural, donde a las hijas hembras no se le daba herencia, en este caso tenía que ser los hombres, porque si no desaparecía el nombre del patriarca. En este caso, como Hashem, la cultura nuevamente le eleva y trae justicia a estas mujeres y ellas obtienen, ¿verdad? La tierra de su padre y se les asigna esa tierra. Así que esto es bien importante, por eso es que es importante que nosotros estudiemos estas parashá y estudiemos la Torá desde un contexto cultural histórico y como se nos enseña, ¿verdad? En la metodología y la metodología que enseña nuestra pastora también. Es bien importante que nosotros tengamos esto en cuenta para poder entender lo que está sucediendo en estos relatos. Así que para ir resumiendo la enseñanza de Jacob, el matrimonio de Jacob fue una transacción estratégica de 14 años que le permitió, a través del sacrificio y el servicio, adquirir las esposas y la base económica, que era el ganado, necesario para establecer las 12 tribus de Israel. La narrativa lo enmarca dentro de un contexto de lealtad familiar y obligación en el que el amor, porque Jacob amó a Raquel, es un elemento que complementa y endulza el contrato, pero no es el requisito primario para su validez. ¿Qué es la endogamia? La endogamia, seguimos con el matrimonio, es una costumbre que era buscar esposa dentro de la línea parental y de la parentela. Eso es la endogamia. Por eso es que Abraham envió a su siervo a buscar esposa dentro de su clan familiar y vemos cómo Isaac envía a Jacob dentro también de su clan familiar a escoger esposa. Esto es la endogamia, como lo hizo Isaac al casarse con Rebeca y ahora Jacob buscando esposas en la casa de Labán, su tío, para preservar la pureza de la línea familiar y las promesas hechas por Dios. Esto tenía unas razones sociológicas y económicas también, porque preservaban la propiedad. La razón más práctica era asegurar que los bienes y las riquezas, principalmente de los rebaños y derechos del pastoreo, permanecieran dentro de la familia extensa. Si un hombre se casaba con una mujer de un clan lejano,
Su herencia y la de sus hijos podían dispersarse o quedar sujetas a las leyes de la nueva política familiar. También era para un conocimiento y confianza. Casarse con alguien conocido aseguraba la confiabilidad y el estatus de, de la nueva familia política. Así que las familias sabían con quién se estaban aliando, reduciendo el riesgo de las alianzas con clanes inestables, hostiles o de bajo estatus. También era estabilidad cultural. La endogamia garantizaba que las costumbres, los rituales y crucialmente la identidad religiosa se mantuvieran intactas. En un entorno de politeísmo cananeo, casarse dentro de la parentela ayudaba a proteger el monoteísmo, o al menos la adoración exclusiva del Dios de Abraham que el linaje estaba tratando de establecer. Así que también tienen unas razones teológicas y de pacto, porque para que el linaje de Abraham, la endogamia adquiría un significado sagrado. Era la preservación del pacto. El mandato de separación, Dios había llamado a Abraham de separarse de su entorno pagano. Por eso le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Entonces, este mandato se extendía a evitar matrimonios con los pueblos de Canaán que eran idólatras. Isaac y Rebeca. El primer ejemplo es cuando Abraham envía a su siervo a buscar a Isaac, ¿verdad? Entonces lo hace jurar que no tomaría esposa de las hijas de los cananeos y va y busca a Rebeca. Vemos también a Jacob, que Jacob, su padre Isaac, lo envía a la casa de su tío Labán con una estricta instrucción y le dijo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Ve a Padán Aram, a casa de Betuel, el padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Entonces, esto lo que hace es que la pureza de la promesa, la línea familiar de Abraham, Isaac y Jacob era única depositaria de la promesa divina. La tierra descendía y la bendición universal. Así que vemos que la endogamia era una herramienta práctica para custodiar la pureza del linaje, asegurando que el portador del pacto no estuviera contaminado por la idolatría de los pueblos circundantes. En el contexto geográfico, voy a tocar un poquito esto para continuar. El lugar de Jacob, ¿verdad? Es Padán Aram o Aram Naharaim. Se traduce como la llanura de Abraham y se encuentra en la alta Mesopotamia, actualmente partes de Siria y Turquía. El hogar original, este era el lugar de donde procedía el clan de Abraham, en Ur y luego Aram. Al buscar esposas allí, Jacob regresaba a las raíces geográficas y genéticas de su clan. Vemos que es elevado el estatus y los patriarcas consideraban a sus parientes mesopotámicos como, alaban a su familia como cultural y religiosamente superiores a los habitantes de Canaán, haciéndolos cónyuges deseables de su linaje. Mire la importancia de esto. Así que para resumir, en la endogamia no era solo una preferencia, sino un imperativo estratégico y teológico para los patriarcas, asegurando que la herencia material y más importante, el pacto de Dios con Abraham, se transmitiera a través de una línea familiar claramente definida y separada de las culturas paganas circundantes. Las costumbres de las siervas y las concubinas.
Voy a ir más, me voy a adelantar un poquito porque quiero entrar. Esto básicamente tenemos conocimiento, ¿verdad? Y si no, yo les exhorto a que estudien, ¿verdad? El contexto antiguo de Medio Oriente sobre las siervas y las concubinas para que podamos entender un poco más este relato. Aquí voy a lo que yo les estaba diciendo. A mí cuando yo leía este relato, porque la palabra dice, ¿verdad? Que Jacob se enamoró de Raquel y amaba a Raquel. Y yo decía, pero entonces, ok, con Lea la primera noche que durmió es entendible porque lo engañaron y él supuestamente no la conoció en la noche, pensó que estaba con su amada Raquel. Y yo decía... Entonces, ¿por qué Jacob? Mis preguntas eran, ¿por qué Jacob, si amaba a Raquel, seguía acostándose con Lea, que la embarazó? Le dieron a las siervas y él se acostaba con ellas y no veía, ¿verdad? Tenía intimidad con ella y yo no se ve, ¿verdad? En el relato bíblico que él objetara por eso. Entonces, a mí pues me creaba esta pregunta, ¿por qué? Porque yo estoy con el chip, ¿verdad? De acá de esta cultura de ahora y no estaba entendiendo lo que estaba sucediendo en este relato. Y yo pues para poder entender, comencé a investigar y a buscar y esa era mi pregunta, ¿por qué Jacob dormía con todas sus esposas? Y en él no había objeción, él no se quejaba, incluso en el relato, ¿verdad? De cuando Raquel, Lea, le compró, por así decirlo, una noche a Raquel por las mandrágoras que le trajo Rubén. Yo decía, pero ¿y cómo es posible? O sea, no entiendo esta dinámica familiar y esta dinámica de Jacob, no la entiendo. Entonces me puse a buscar y quise traerle lo que en Antiguo Medio Oriente, el contexto histórico, legal y emocional de por qué Jacob dormía con todas sus esposas, ¿verdad? Para poder entender esto, debemos ver cómo funcionaba el matrimonio plural en el antiguo Medio Oriente y en la cultura hebrea temprana. Cada esposa tenía derechos conyugales obligatorios. En el mundo antiguo, una esposa no era un accesorio del hombre, era alguien que recibía techo, comida, protección, afecto y vida conyugal. Según Éxodo 21:10, que es en un texto antiguo basado en prácticas ya existentes en épocas patriarcales, mm, también no disminuía su comida, su vestido ni derechos conyugales. Cada esposa, ¿verdad? Estos derechos eran obligación del esposo para cada esposa. Él tenía que proveerle todo esto a cada esposa. Esto significa que si un hombre tomaba varias esposas, él debía cumplir con cada una de ellas como, ¿verdad? Con todas estas tres cosas que le mencioné anteriormente. Economía, vestimenta, que era cuidado, y sexualidad, intimidad. La intimidad no era opcional, ni emocional, ni era porque amaba más a una que a la otra ni capricho. La sexualidad o la intimidad era parte del contrato matrimonial. Ahí fue que yo pude entender entonces por qué Jacob iba y se acostaba con cada una de ellas. No era tanto lo emocional, era porque era parte de un contrato matrimonial y él estaba cumpliendo con ese contrato. Existen textos mesopotámicos que explican el ciclo de los turnos de las esposas. Esto no se menciona directamente en la Torá, pero sí en los textos de Nusi, en los archivos de Mari, en códigos asirios.
y cartas privadas entre esposas y esposos. Yo estuve leyendo un poco más en los archivos de Mari y es bastante interesante. Y yo les exhorto a que busquen estos textos, ¿verdad? Y esos archivos y esos códigos para que puedan entender más sobre lo que sucedía en ese tiempo. Así que estos documentos, ¿verdad? Que yo les traje aquí relataban que dormía con cada esposa según un orden. Había un turno definido para cada esposa. Esto era para evitar celos, discusiones y favoritismo. A veces era un ciclo semanal, otras veces era mensual. Entonces, esto evitaba la pregunta explosiva de ¿por qué te fuiste a dormir con ella y no conmigo? Esto creaba también cierto orden y cierta armonía dentro del hogar, ¿verdad? Con este ciclo ordenado, ellos mantenían la paz del hogar. Y lo vemos reflejado en Génesis 30, 14, 16 con Lea. Cuando Lea le compra el turno a Raquel para dormir con Jacob por las mandrágoras de Rubén. Ella le dice, tú dormirás conmigo hoy. Ella le dice a Jacob, tú dormirás conmigo hoy esta noche. Esto implica que había, ¿verdad? Un calendario de turno y esa noche era originalmente de otra esposa. En este verso solo tiene sentido cuando entiendes la costumbre. El hogar patriarcal tenía turnos acordados y respetados. Entonces, esto fue aclarando, ¿verdad? Ya mis preguntas. Entonces, dormir con cada esposa aseguraba justicia dentro del hogar. Aseguraba la paz, pero también aseguraba justicia para cada una de las esposas. La poligamia generaba mucha tensión emocional, celos, competencia, sospecha. Por eso, para evitar caos, se establecía justicia, ¿verdad? Ninguna esposa podía ser ignorada, ninguna podía ser marginada, ninguna podía ser vista como sobrante. Si el esposo solo dormía con una o dos, eso era considerado algo injusto, algo vergonzoso, una violación del pacto matrimonial y socialmente una esposa ignorada era vista como despreciada, humillada, sin valor y no amada. Justo lo que Lea siente, porque Hashem ha visto mi aflicción, ¿verdad? En Génesis 29 y 39. Entonces, la aflicción de Lea no era solo emocional, era una realidad social. Una esposa menos amada era vulnerable si no se regulaban los derechos. Ahora entiendo también porque veo cómo Hashem le envía primero hijos a Lea, ¿verdad? Para que ella no se viera tan vulnerable y no se viera que le estaban violando sus derechos en este caso. Cada esposa esperaba descendencia, otra obligación del esposo. En el antiguo Medio Oriente, tener hijos aseguraba la continuidad familiar, aumentaba el honor de la esposa. Por eso Raquel estaba tan desesperada por tener hijos. Aseguraba trabajo, herencia y protección para el clan. Por eso, cada esposa tenía derecho a intentar concebir. Entonces, esto explica por qué Bila y Silpa son dadas como esposas secundarias a Jacob. ¿Por qué Raquel y Lea compiten en tener hijos? Porque Jacob no podía decir simplemente, solo voy a dormir con Raquel porque la amo. No podía, porque ya había un contrato matrimonial y él tenía que cumplir con ese contrato y cumplir con sus esposas. Y la fertilidad no era opcional. El esposo debía extender su descendencia con toda. Así que era responsabilidad social, económica y espiritual que tenía Jacob con sus esposas. En la cultura hebrea temprana, el esposo debía tratar a todas con dignidad. Aunque Jacob amaba más a Raquel, la Torá establece principios que protegen a la esposa menos amada.
Por eso vemos la justicia también de Hashem en todo esto. No podrá tratar con injusticia al hijo de la esposa menos amada. Deuteronomio 21 15 al 17 relata esto. La Torá está haciendo eco del dolor evidente de Lea y demuestra un principio de justicia. El afecto puede ser desigual, porque vemos que Jacob amaba a Raquel, no tenía el mismo afecto por Lea. Aquí el afecto era desigual, pero los derechos de ambas tenían que ser los mismos. Los derechos nunca debían serlo, o sea, los derechos de todas sus esposas tenían que ser lo mismo. Por eso Jacob dormía con Lea, por eso Jacob dormía con Raquel, por eso Jacob dormía con Bila, por eso Jacob dormía con Silpa, no porque era pasión, sino porque era justicia. Qué interesante esto, ¿verdad? A mí por lo menos esto me creó. Yo dije, wow, qué tremendo cuando uno sigue buscando y entendiendo estas cosas. Esto es bastante interesante y vuelvo y te digo, te ayuda a expandir más el conocimiento y te ayuda a expandir y a entender más lo que está sucediendo en este tiempo, porque a lo mejor mucha gente pensó y dirá, "Ah, María, que lo más... qué dicha la de Jacob durmiendo con tanta mujer. Él no se quejaba, no decía nada, y a lo mejor lo podemos ver desde un contexto eh, contrario y un contexto no tan bueno, pero entendiendo, ¿verdad? El contexto y buscando la cultura y lo que sucedía, podemos entender lo que estaba sucediendo y vemos cómo la justicia de Dios, ¿verdad? Está en medio de todo esto para preservar la familia, para preservar el honor de la mujer, porque también Hashem está en medio de esto preservando el honor de esas mujeres y de esas esposas, y vemos cómo, ¿verdad? Todo esto nos expande un conocimiento más amplio para entender la Torah y atesorar, ¿verdad? Más la justicia y atesorar la grandeza de Hashem en medio de su pueblo. Así que para resumir, en esta parte, Jacob no dormía con sus esposas, Jacob dormía con todas sus esposas porque era una obligación legal y social. Todas tenían derechos conyugales. Había un ciclo ordenado de turnos para evitar celos y mantener la paz. Las esposas necesitaban concebir hijos porque su valor social dependía de la descendencia. La cultura hebrea exigía justicia y dignidad, incluso a la esposa menos amada. Ignorar a una esposa era romper el pacto matrimonial y causar vergüenza pública y familiar. Ya voy terminando, hermano. Denme unos minutitos más. Quiero ir a tocar un poco sobre el, la parte del escrito, ¿verdad? De la parashá la, de los escritos del primer siglo, que está en Juan. Permítanme compartirle la pantalla rapidito. Quiero leer eso y quiero, ¿verdad? Conectar este, lo de la escalera de Jacob con nuestro Yeshua. Denme un momentito aquí. Rapidito. Aquí estamos. Que el escrito del primer siglo, que se conecta con esta parasha, es Juan 1, 41 al 51, y dice,
Recuerden que estoy leyendo de la Biblia textual. Dice, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Yeshua, mirándolo fijamente. Yeshua dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Al día siguiente quiso salir hacia Galilea y allá a Felipe, y Yeshua le dice, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, de la ciudad de André y de Pedro. Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, Yeshua, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le dice, ven y ve. Yeshua ve a Natanael que viene y dice acerca de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Le respondió Natanael, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dice, de cierto os digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí dice, ¿verdad? Que descienden sobre el Hijo del Hombre. Sobre. O sea, la escalera que Jacob también estaba viendo se conecta con Yeshua. ¿Por qué? Descendían los ángeles sobre él, porque él es el que conecta el cielo con la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a conectar Génesis 28 con Yeshua usando un lenguaje del Tanaj y del judaísmo del segundo templo? Vemos que en Juan 1:51, que lo acabamos de leer, que dice que veremos el cielo abierto y los ángeles de Elohim subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. El propio Yeshua hizo la conexión. Esto es una alusión directa al sueño de Jacob. En el sueño original, los ángeles suben y bajan por una escalera o un sulam que representa, ¿verdad? En este caso, aquí a Yeshua. Los ángeles suben y bajan sobre él. Es decir, Yeshua se presenta como a la escalera de Jacob. ¿Qué significaba la escalera en el judaísmo antiguo? En tiempos de Jacob y aún en el segundo templo, las imágenes de escaleras, rampas o estructuras que conectan cielo y tierra representaban el punto donde el cielo toca la tierra. La conexión entre el mundo divino y el humano, el lugar donde los mensajeros divinos atraviesan dimensiones, el acceso a la presencia de Elohim. En Mesopotamia era la función simbólica de los sigurat, que eran los portales celestes. La Torá toma esa idea cultural, la purifica y la revela bajo la soberanía de Hashem. Por eso en Betel llega a ser casa de Dios sin edificio, el lugar donde el cielo se abrió. Qué interesante, ¿verdad? La escalera representa un acceso. Cuando Hashem abre el cielo ante Jacob, no establece un método humano para subir, sino una iniciativa divina para descender, comunicarse, proteger y establecer pacto. En la visión, los ángeles suben representando las oraciones y los asuntos humanos elevándose. Los ángeles bajan representando la provisión, protección y dirección divina. También yo he leído, ¿verdad? De cuando estaba estudiando sobre esto, he leído
sobre otras representaciones que tienen estos ángeles subiendo y bajando. Recuerden, ¿verdad? Como nos ha enseñado la Torá, la pastora, perdón, que la Torá tiene 70 caras. Y es bien interesante cuando nosotros estudiamos y podemos ir conociendo todas esas caras, ¿verdad? De la Torá y de lo que nos quiere enseñar. Así que Hashem está arriba como el origen de todo movimiento y es una imagen de comunión y relación, no una técnica humana. Esto es otra perspectiva, ¿verdad? Que le estoy trayendo. A lo mejor usted ha visto otra perspectiva de las escaleras y es también bien porque, como ya les mencioné, la Torah tiene 70 caras. Así que Yeshua es esa imagen. Cuando Yeshua dice que los ángeles subirán y bajarán sobre él, está declarando tres cosas profundamente hebreas. Número uno, él es el punto donde el cielo y la tierra se encuentran. Así como Betel era un lugar donde Hashem está aquí y yo no lo sabía, como dice Jacob, Yeshua se convierte en un Betel viviente. Qué hermoso. En él hay acceso divino sin necesidad de estructura. Los patriarcas levantaron piedra, los israelitas más tarde construyeron el templo, pero Yeshua se presenta, ¿verdad? Como ese acceso directo, sin mediación de edificios, horarios o rituales de incubación. O sea, lo tenemos a él presente en todo tiempo. Él es el canal de respuesta divina. Los ángeles bajan y suben en torno a Él porque Él es quien porta la palabra, la presencia, la misericordia, la revelación y el gobierno celestial en la tierra. Aleluya, qué hermoso. Gracias, Señor, por nuestro amado Mesías. La escalera es un símbolo de reconciliación en tiempos de exilio interior. Así que, para ir concluyendo, ¿verdad? Piensa en el contexto, ¿verdad? De la escalera de Jacob. Él está huyendo, está solo, está en incertidumbre, no tiene casa, no sabe qué va a pasar. Y en ese momento de vulnerabilidad, que el cielo se hable, esta experiencia define el patrón de cómo Hashem guía a los que están en transición. Yeshua toma ese patrón y lo eleva aún más. En momentos de huida, crisis o ruptura, Él se vuelve el punto de contacto entre lo que sentimos y lo que Hashem promete. Él es esa escalera que te recuerda que no estás sola y que el cielo no está cerrado. Aleluya. Así que para ir cerrando, ya estoy concluyendo. La perspectiva judía del segundo templo en textos judíos contemporáneos a Yeshua como Enoch, Qumran y la literatura apocalíptica presentan visiones de cielos abiertos, escaleras, portales, ángeles que ascienden y descienden, y esa era la lengua espiritual de la época. Cuando Yeshua se apropia de la escalera, está diciendo en términos que cualquier judío del primer siglo entendía. El puente entre el mundo divino y el humano soy yo. Esto no elimina la Torah, al contrario, esto la cumple, porque en la escalera de Jacob la iniciativa viene de arriba y en Yeshua la revelación sigue viniendo desde Hashem a través de él. Esa es la representación de Yeshua con la escalera de Jacob. Así que para resumir y terminar, la escalera de Jacob era un portal entre el cielo y la tierra, un Betel sin templo y Yeshua, el Betel viviente, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. La escalera es una sombra profética. Yeshua
es la realidad de esa sombra señalada. Así que la trayectoria desde Valletse hasta el Evangelio nos enseña que Dios no se conformó con enviarnos señales lejanas de su interés. La escalera de Jacob fue el glorioso anuncio de que la conexión era posible. Yeshua es la gloriosa realidad de que la conexión se ha establecido permanentemente. Aleluya. Ya no soñamos con una rampa al cielo. Estamos invitados a vivir en comunión con aquel que es el camino. Amén. Así que, amados hermanos, hasta aquí el estudio de esta porción. Ahora quiero preguntar, ¿verdad? Si alguien desea hacer pregunta, un comentario, quiera compartir algo con nosotros, puede con la mayor confianza abrir el micrófono y puede eh, hacer la pregunta o el comentario que desee hacer. Yo- Sí, Sharon, hermana Brenda, Shalom. muy buena la paracha de hoy. Fíjate, me llama la atención porque cuando Jacob tuvo el sueño, perdón, de la escalera, yo lo veo como que Jacob estaba en un desierto espiritual donde el padre quería trabajar con Jacob, porque vemos más adelante, ¿verdad? Que él le cambia el nombre o sea, se lo cambia y sabemos que el cambio de nombre era cultura, representaba un cambio de estatus. Ujú, Y entonces, ¿verdad? No me quiero adelantar, pero la, la escalera también puede representar ese vuelo espiritual, eh, donde representa que vamos a subir a escalón tras escalón, o sea, subir a la Nueva Jerusalén